Buenos días por la mañana, buenas tardes por las tardes y buenas noches por las noches. Comenzamos un nuevo video de la semana 43 del año 2023. Los tránsitos de la semana, interesante, varios cambios. Voy a comentarles un poco lo que tenemos para estos próximos 7 días. Recuerden que el contexto es que estamos a mitad de temporada de eclipses. Esta semana tenemos el próximo. Estamos cambiando, los planetas están entrando al signo de Escorpio. Empieza la temporada de Escorpio, es decir, el Sol ingresando en Escorpio. Ya entró Mercurio ahorita, el domingo que estoy grabando esto. Vamos a hablar un poquito de Mercurio en Escorpio y el eclipse en Tauro. Esos son los tres tránsitos principales que les vengo a comentar para esta semana. Vamos a hablar un poco del signo de Escorpio, ¿ok? ¿Qué representa? Escorpio es un signo de agua de modalidad fija. Recuerden que hay cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua, y tres modalidades: cardinal, fija y mutable. La modalidad fija, como su nombre lo indica, representa estabilidad, ¿ok? Concentración, rigidez. Y el agua representa las emociones. Entonces, cuando nosotros combinamos concentración y emoción, tenemos un signo que representa la intensidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, Escorpio lo que representa son las emociones fuertes, las pasiones, las obsesiones y todo ese tipo de emociones concentradas, como puede ser el rencor, la rabia, la venganza, la obsesión en general, los celos, la fijeza. Entonces, en general, siempre es demasiado importante considerar o entender a los signos, como siempre lo venimos haciendo en estos videos, de acuerdo a los planetas, ¿ok? Porque los signos por sí mismos representan simplemente o sea, los signos, digamos, astronómicamente, técnicamente, son un espacio del cielo, un fragmento de, el cielo, ¿verdad? Donde transitan los planetas. Entonces, cada signo es el domicilio de un planeta. Entonces, para entender a dicho signo es importante entender al planeta que gobierna el signo, porque al final digamos, los actores, los protagonistas de la astrología son los astros, los planetas. Entonces, el signo es importante de Escorpio porque es el domicilio de Marte. ¿Ok? Entonces Marte, que hemos hablado bastante de Marte, sobre todo la semana pasada, que Marte entró en Escorpio también. Marte es el regente de Escorpio, el planeta de lo masculino, es el dios de la guerra, es el planeta del conflicto, es un planeta considerado maléfico y representa la individualidad, el deseo personal, la consecución de objetivos, la lucha, los cortes, la separación, la fuerza y de cierta manera también representa cosas como el deporte, el emprendimiento, la competencia, los retos, el combate, la lucha. Entonces, si entendemos a Escorpio como el domicilio de Marte, pero un signo que es de agua, entendemos que hay un gran componente femenino en el signo de Escorpio, porque el agua es femenina, pero Marte es masculino. Entonces, esto es una combinación interesante. De hecho, cuando nosotros abordamos las triplicidades, que son los elementos, es otro nombre, digamos, el nombre técnico astrológico para referirnos a los elementos, la triplicidad de agua, que está conformada por Cáncer, Escorpio y Piscis, eh, signos de agua, está regida, de cierta manera, por Marte en las noches.
¿Ok? Entonces, fíjense, Marte, que es un planeta masculino maléfico, tiene dignidad en signos de agua en las noches. Entonces, la noche también es femenina, es oscuridad. Y el agua también es femenino y es oscuridad. Entonces, esta característica marcial de agua es una muy buena combinación porque equilibra un poco la naturaleza caliente de Marte. Entonces enfría, entre comillas, un poco más a Marte, lo que lo hace más manejable o constructivo. ¿Ok? Por lo tanto, además también es importante entender que Escorpio es un signo fijo. Entonces, esto nos da una concentración de la energía marcial y un poco más de introspección y una motivación más interna. ¿Ok? Entonces, toda esta energía marcial, toda esta fuerza, todo este combate, toda esta libido que representa Marte, lo vamos a encontrar en Escorpio de una manera más introspectiva, emocional y psicológica. ¿Ok? Por lo tanto, por eso el tema que hablamos de las emociones fuertes. Entonces, los planetas, ¿ok? Obviamente, que estén en Escorpio, van a responder a Marte. Ok, entonces ahorita que estamos en este momento con Marte en Escorpio, tenemos un incremento de la energía marcial, por lo tanto un incremento de las obsesiones, ok, las obsesiones y la concentración de nuestras emociones más profundas, dirigidas, Marte, que tiene que ver con la dirección, de una manera bastante eficiente hacia objetivos específicos y personales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir entendiendo esto a medida que vayamos trabajando durante esta semana los distintos aspectos y conjunciones, básicamente, que van a ocurrir en este signo. ¿Ok? Primero entró Mercurio el 22 de octubre hasta el 9 de noviembre. Recuerden que Mercurio es la mente lógica y racional, el estudio, el análisis y las transacciones, ¿ok? La comunicación en Escorpio hace que todos los temas de comunicación, lo que venimos llamando redes sociales, medios de comunicación, el mercado, ¿ok? El comercio, l- obtiene esta característica marcial. Entonces, Mercurio en el signo de Marte, es decir, Mercurio en general en Aries o en Escorpio, tiene una característica maléfica, una motivación individual en competir, en combatir. Y en este caso, en Escorpio, es en dirigirse o actuar en base a sus emociones. Entonces, toda la comunicación, el comercio, las transacciones, actividad comercial, actividad académica también va a tener una motivación natural hacia la investigación, que es una de las características más digamos, interesantes de, de este Mercurio en Escorpio, sobre todo con Marte también en Escorpio, que le va a dar mayor énfasis, pasión y fuerza de voluntad en descubrir cosas importantes y sensibles. Entonces, esto puede afianzar bastante, sobre todo ahorita que andamos con la guerra en el Medio Oriente, todo el tema del espionaje, todo el tema del hackeo, el ciberataque, todo el tema de la buscar eh, o entender, investigar y descubrir los puntos vulnerables de el contrincante, ¿ok? A nivel personal, esto es un tránsito que nos mueve mucho hacia la investigación en general. Obviamente va a depender de la casa, ¿ok? En la cual se encuentran estos planetas. Eso va a ser clave porque eso nos va a dar los temas y las áreas de vida en las cuales vamos a ver cómo está la mente, los temas mentales, informáticos, las comunicaciones, la escritura, va a tener esta característica compulsiva de descubrir y obtener algo a través de métodos clandestinos o de una modalidad muy silenciosa, ¿ok? El uso del secreto, de, sí, el secreto, la investigación, todos estos temas van a resaltar bastante.
Entonces, es interesante el hecho que Marte esté en Escorpio le da más fuerza a esto, a toda esta configuración, ¿verdad? Y bueno, también Mercurio, recuerden que es un planeta que no es benéfico ni es maléfico. Mercurio es un planeta neutral. Él depende de con quién se junte, va a tener distintas inclinaciones. Entonces, Mercurio estaba en el signo de Libra de una manera un poco más diplomática y ahora en el signo de Escorpio se junta con Marte y está con la mala junta. Entonces tiene motivaciones un poco más maléficas, más de hacer trampas, de atacar, de combatir, de ganar, de competir en lugar de buscar espacios de diálogo, va a buscar espacios de donde prevalezca, ¿ok? La voluntad individual. Eso es lo que estamos entrando ahorita con el Mercurio en Escorpio. Luego, el 23 de octubre, el lunes, hasta el 22 de noviembre, empieza la temporada de Escorpio, que es básicamente el tránsito del Sol por Escorpio. El Sol es la fuente de luz y de vida principal, por eso representa temas básicos en la vida, como es el corazón, la vitalidad, representa el intelecto. El intelecto a veces se confunde con la inteligencia racional mercurial, pero cuando hablamos de intelecto solar, es esta inteligencia suprarracional iluminada que tiene que ver más como con una visión, con una especie de conciencia plena, no discursiva, ¿ok? No tiene que ver con un análisis de conceptos, sino como con una inteligencia como cuando uno está iluminado y simplemente ve las cosas. ¿Qué pasa? Cuando el sol entra en Escorpio, el sol es la luz. Entonces, se hace visible todo lo escorpiano, se hacen visibles los secretos, se hacen visibles las pasiones, las motivaciones psicológicas, emocionales del ser humano. Entonces, el sol, que es fuente de creatividad, fuente de vida, al entrar en este signo, llena, digamos, a la conciencia en este caso, hablando de astrología, digamos, mundial, la conciencia colectiva está en el poder, en la fuerza, en las pasiones, en la intensidad emocional. Entonces hay una motivación natural en competir, en prevalecer, en fortalecerse y en hacer todos estos temas marciales de una perspectiva sutil. Recuerden que el ser un signo de agua emocional tiene que ver mucho con el espectro psíquico, entonces es una manera de actuar invisible. Aquí entran temas como, bueno, lo que hablaba del espionaje, entran temas esotéricos también, como lo es la magia, el ocultismo, que son todas estas ciencias, artes y saberes espirituales o metafísicos muy característicos de Escorpio. Entonces, el Sol en Escorpio tiene la capacidad de ver y sentir estos temas invisibles. Entonces, aquí todo el tema de las terapias psicológicas, todo el tema de los rituales mágicos van a ser claves para obtener resultados, ¿ok? Y conseguir objetivos, alcanzar metas, que es básicamente la motivación principal de Marte. Tengo un deseo, voy y lo conquisto, pero no de una manera, digamos, extrovertida, que sería aire-fuego a través del habla o a través de la exposición visual y las acciones físicas, sino a través del sigilo, a través de la persuasión, a través de la manipulación, a través de el campo psíquico, digamos, de cierta manera. Entonces, esto es, digamos, las energías que se vienen moviendo, es una energía muy relacionada con el poder, con el ataque, básicamente, pero un ataque bien sutil, bien reservado. Recuerden que Marte está en el domicilio, en su domicilio, por lo tanto, se hace fácil conseguir los objetivos. Siguiendo el tema de las regencias, recuerden también que
la triplicidad de agua también está regida por Venus y por la Luna, que son planetas femeninos. El único masculino que está en la triplicidad de agua es Marte. Venus es el planeta del deseo, le hemos hablado bastante con todo el tema de los tránsitos en Libra. Y Venus tiene esta característica vincular, ¿ok? De relaciones. Entonces, en Escorpio está también esta dinámica vincular de de relaciones de pareja. Entonces siempre hay una fijeza con un otro, con un objetivo al cual se busca conquistar o al cual se busca dominar. ¿Ok? El tema del dominio es muy importante en Escorpio. Y eso me lleva al el siguiente tránsito interesante de, de esta semana, que es el eclipse. Eh, Hasta ahora me estoy dando cuenta que no les he compartido la pantalla, pero vamos a mostrarle un poquito la carta para ir viendo, porque en general estamos hablando de los planetas aislados, no hemos visto nada de cartas como tal, pero ahorita sí les quiero mostrar la carta porque vamos al eclipse. Como les venía diciendo, aquí vemos los planetas en Escorpio, este es el signo de Escorpio, están ingresando prácticamente juntos y ya podemos adelantarnos a los próximos videos de que tendremos una conjunción. Recuerden que el Sol es más rápido que Marte. Los planetas rápidos, en este caso Mercurio, son los que se acercan a los planetas o se alejan de los otros. Entonces Mercurio se aleja del Sol y se acerca a Marte. Hay una transferencia acá de energía del Sol a Marte. O sea, Mercurio le lleva la energía solar a Marte y el Sol eventualmente, por el final de Escorpio, va a hacer una conjunción con Marte que va a ser el punto clímax, digamos, de la intensificación de lo marcial en nuestras vidas. Entonces, va a ser clave entender cuál es la casa en la cual nosotros tenemos Escorpio. Ok, por ejemplo, esta carta aquí que me apareció del ingreso el ingreso del Sol en Escorpio, por poner un ejemplo, aquí cae en la casa 11. La casa 11 es la casa de los amigos, de los grupos, de los colegas también. Entonces, esta carta con un ascendente Capricornio viviría lo escorpiano en la esfera social. Entonces va a ser más fácil vivenciar la energía escorpiana a través de sus amistades o a través de la sociedad. Por ejemplo, si una persona, un político, en esta carta, con ascendente Capricornio, él viviría el tema escorpiano muy en la dinámica colectiva. Si es, por ejemplo, un alcalde o un gobernador, lo vería mucho en su municipio, en su estado, su distrito, lo que sea, ¿no? Su zona de gestión. Y otra persona en general lo vería a través de sus amistades, el tema de todo lo que hablamos de Escorpión. Este, eso por esa parte. Y lo otro que quería mostrarles, hablando también de lo venusino y tal, y el tema emocional, de las aguas, es que tendremos un eclipse. Y el eclipse lo tenemos el 28 de octubre a las 3:24 en Colombia, que es donde yo resido. Serán que como las 5 de la tarde, creo, en Argentina, en Chile, eh, y más o menos ese rango, ¿no? En la tarde, digamos, en continente americano, sería en la noche, final de la noche, en Europa. El eclipse se da en Tauro. Entonces, aquí sí me voy a extender quizás un poquito más porque hay varias cositas interesantes. Este eclipse es el último de la serie de eclipses en el eje Tauro-Escorpio. ¿Ok? Es un eclipse en Tauro, a pesar que los nodos, que son los puntos que marcan los eclipses, ya cambiaron de signos. Sin embargo, esto sucede, ¿sabes? Cuando son las transiciones, se combinan las cosas. El eclipse es en el comienzo de Tauro y los nodos están al final de Aries. Los nodos se mueven a la inversa. Los planetas se mueven así, en este sentido contrario a las agujas del reloj,
y los nodos se mueven al sentido de las agujas del reloj. Entonces, los eclipses en general traen cambios importantes, lo estuvimos hablando con el eclipse en Libra, todo el tema del cambio en lo venusino, en las relaciones, en la diplomacia, en la manera como nos manejamos en pareja, en temas de modales, costumbres, aquello que nos parece correcto, bueno, las formalidades sociales, las normas sociales en general, leyes, dinámicas de pareja, valores en las relaciones en general. Sin embargo, lo interesante ahorita es que se da otro eclipse que en lugar de ser en Aries va a ser en Tauro, que es otro signo de Venus. Entonces, los eclipses en general nos marcan grandes cambios, ciclos importantes de cosas que dejan de ser como antes. Entonces, en general, los eclipses nos van a indicar, y cuando lo vemos en nuestra carta, vamos a entender cuál es el área que está pasando, el área de vida que está pasando por cambios más significativos, ¿ok? Los cambios que viéndolo después hacia atrás son antes y después. Completamente hubo un cambio completo en la vida en esa área, ¿ok? Entonces, el eje Tauro-Escorpio está muy asociado con los deseos y los placeres en general. Venus y Marte son los regentes de Tauro-Escorpio. Es un eje que se asocia mucho con la firmeza porque es un eje fijo, ¿ok? Son signos fijos. Los signos fijos son signos inmutables, signos cuya esencia es el no cambiar. Y los eclipses traen cambios. Entonces, esos son los cambios, digamos, más radicales, más difíciles de atravesar, son más complicados. No es lo mismo que un cambio cardinal, que es más fácil, más dinámico. El cambio fijo es más sufrido, por así decirlo, ¿no? Es más doloroso. Eh, y este eje Tauro-Escorpio nos provee de seguridad. Una de las cosas que representa es todo aquello que nos provee seguridad y certidumbre, aquello que podemos, a lo que podemos aferrarnos, ¿ok? Que Escorpio básicamente es su fuerza, su vitalidad, su constancia. Y Tauro se aferra es a algo quizás un poco más externo, es a sus cosas, sus pertenencias, sus posesiones. ¿Ok? Entonces, otro, eh, otra característica de este eje son las finanzas. Estos eclipses en el eje Tauro-Escorpio traen muchos cambios en el sector de las finanzas. Principalmente si entendemos que el primer eclipse en Tauro ocurrió el 19 de noviembre del 2021. Esta fue la época que marcó el inicio del cambio en los mercados bursátiles, en la bolsa de valores, y irrumpió con el crecimiento exponencial que se venía viendo en las acciones, en las cripto y en todos los mercados de riesgo. Todos los activos en general, acciones de las empresas, este, etcétera. Y comenzó lo que se conoce como un mercado bajista, que fue que todos los activos comenzaron a depreciarse y lo que se comenzó a valorar o a ganar o a apreciar fue el dólar. Entonces nosotros tuvimos durante todos los eclipses Tauro-Escorpio, un aumento en la fortaleza del dólar y una disminución en el resto de activos. Y recuerden que el dólar es la moneda de reserva. Por lo tanto, implica cuando el dólar crece, hay el capital, el gran capital, la masa monetaria se está moviendo, digamos, hacia lo seguro, lo estable. ¿Ok? Y eso es lo que nos representa el nodo norte. ¿Ok? Es muy importante cuando hablamos de los eclipses entender si es de nodo norte o de nodo sur. El nodo norte representa un punto de asimilación. ¿Ok? Es como una especie de, entre comillas, obsesión o firmeza, o no firmeza, o como un ducto, algo que nos va arrastrando hacia allá.
Y el nodo sur es lo contrario, es algo que va expulsando, que se va disminuyendo, que va reduciendo. Entonces, lo que se fue reduciendo en toda la temporada de eclipse de Escorpio Tauro fue lo escorpiano, principalmente. Una reducción del riesgo, una reducción de, del riesgo, una reducción de los miedos, una reducción de las obsesiones, todo lo volátil y lo inestable en cierto sentido. No es que sea inestable, pero es como esta característica del agua de ser muy intangible, muy difícil de asimilar o de comprender, en contraposición a lo taurino, que es aquello que más concreto, estable y confiable, sobre todo muy importante la palabra de la confianza, lo concreto y lo seguro con Tauro. ¿Ok? Entonces, para llevarlo a lo personal, podemos entender que el área Tauro de nuestra carta, por ejemplo, si ponemos una carta así como esta, digamos, vamos a ver, más arquetípica. Si esta fuera la carta, digamos, de una persona X con el ascendente Aries, el... Ah, un momento, para dejarle la lunita aquí. Si esta fuera la carta de la persona, digamos, X que estamos analizando, una carta de X, eh, el nodo norte, supongamos que está acá en Tauro, lo que estaría llevando es a una concentración y a la persona a dirigirse a asegurar y buscar estabilidad financiera, porque sería la casa 2, una seguridad en sus recursos y en sus pertenencias, ¿ok? Buscar aferrarse a lo que tiene, ¿ok? Y soltar lo que es del otro, ¿ok? Las cosas de otras personas y quedarse con lo propio, en este ejemplo. Entonces, por eso es importante el tema del nodo norte y el nodo sur, porque el nodo norte es algo hacia lo que nos dirigimos de cierta manera. Entonces, todo este momento que ya estamos terminando, porque se está acabando el eclipse en Tauro, ha sido un proceso de dirigirse hacia lo seguro, dirigirse hacia lo estable, hacia aquello que me genera felicidad y placer, aquello que me da tranquilidad, que es algo muy importante con el signo Tauro, ¿verdad? La tranquilidad, la certeza, lo tradicional, aquello que a través del tiempo y con el pasar del tiempo se mantiene igual y no pierde sus condiciones, no pierde su belleza, no pierde aquello que lo hace atractivo y deseable. En este caso, por ejemplo, si le llamamos a la economía, es el dólar, que es la moneda más estable que todo el mundo te va a aceptar un billete de un dólar en cualquier parte del mundo. Eh, Genera esta, digamos, sensación de seguridad en la economía actual, ¿ok? En la finanza, en el sistema financiero. También nos puede llevar, por ejemplo, a temas como buscar la naturaleza, buscar la tranquilidad y la solidez del hogar. Depende, obviamente, aquí va a ser, ya cuando lo llevamos hacia lo personal, va a depender mucho de las casas en las cuales tenemos el signo de Tauro, básicamente, ¿ok? Y eso es algo de lo que vamos a hablar en el Patreon cuando yo hago los videos por ascendente, vemos los temas puntuales de cada casa, ¿ok? Este, otro tema interesante es que ya, bueno, como dije, los nodos cambiaron de signo y ahorita están en Aries Libra. O sea, este es el último eclipse de Tauro. Los próximos eclipses, por el próximo año y medio, van a ser en el eje Aries y Libra. Este, que también están regidos por Venus y Marte. Entonces, esto representa un largo proceso de cambios, cambios significativos respecto al eje masculino-femenino, Marte y Venus, ¿ok? Venimos del eje taurino que es más femenino, es más benéfico, es tranquilo, es placer, es disfrutar, es relajación, placer, degustación y apreciación de lo bello, ¿ok? Que representa Venus, lo bello, el bien.
y pasamos el eje de Aries, que es más bien el riesgo, el conflicto, la lucha, el peligro, ¿ok? Que es lo que busca Marte, la adrenalina, ¿ok? Que es lo que se viene ahora con los nuevos eclipses. Por lo tanto, estamos cerrando un proceso de integración de lo femenino a través de Tauro y estamos pasando a la integración de lo masculino a través de Aries. Entonces, el eclipse en Tauro, como para resumir, nos trae el último evento que cierra este proceso de cambio en el área Tauro de nuestra carta. Un área que luego de estos eclipses estará renovada porque hemos pasado bastantes cambios en esta área. Y esta renovación nos permitirá disfrutar de la estabilidad y la seguridad, son las motivaciones taurinas. Lo que buscaría Venus como regente de Tauro es estar tranquilos, poder disfrutar de aquello que podemos tocar y ver sin entrar en esoterismo y cosas ocultas, ambiguas, invisibles, extrañas y tenebrosas, sino que entramos en el área de lo bello, lo bonito, lo apreciable. Entonces ya el eclipse que vamos a tener va a representar ese cambio. Es importante hacer un ejercicio de revisión y ver desde finales del 2021 hasta acá cómo ha cambiado esa área taurina en nuestra carta principal. ¿Cuáles han sido las cosas nuevas que hemos incorporado en esa área de nuestra vida, en esa área Tauro? Y entender que sí, nosotros obviamente siempre tenemos nuestro libre albedrío para decidir si darle peso a eso o no, quedarnos con esos cambios nuevos, esas cosas nuevas que llegaron en esa área de la carta y buscar experimentarlas a través de la consistencia para que esas cosas nuevas nos den más firmeza, estabilidad y solidez en nuestra vida. El área Tauro es un área que nos invita a buscar estabilidad para poder disfrutarla, que sea algo seguro, que sea nuestra zona segura y rígida que nos da estabilidad en nuestra vida. Entonces, todos los temas que vamos a ir viendo, o sea, voy a ir abordando todos estos temas de acuerdo a la casa en el Patreon para aquellos que ya están suscritos, porque voy a grabar el video ahorita, o sea, los que no están suscritos cuando entren no lo van a ver, pero igual los invito si les interesa, porque así pueden tener una idea de lo que va a pasar más a nivel personal y no de una manera tan general. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo lo que tengo para ustedes esta semana. Espero que les haya sido útil esta información. Gracias por prestar atención hasta el final. Si llegaron a este momento, forman parte del porcentaje más pequeño de que existe en general de las personas que tienen esta capacidad de atención, porque no solo en mi canal, en mi contenido, sino en general la gente no aguanta últimamente un video largo, que ahorita no sé, llevamos como 30 minutos, algo así. Entonces, gracias por prestar atención hasta el final. Espero que la información sea útil. Cualquier cosa, recuerden dejar comentarios si no entienden algo, si quieren hacer algún aporte o algo que ustedes consideran que es importante que no mencioné, se agradece también. Y de resto, bueno, nos vemos en el Patreon para las personas que están ahí y quieren saber un poco más sobre estos tránsitos a nivel personal. Entonces, nos vemos la próxima semana y nada, que estén bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.